Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Quién mejor que Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, analista en este espacio de noticias, pues para tratar de explicarnos todo lo que está ocurriendo con el tema de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes? Luis Carlos, un saludo muy cordial en este 16 de septiembre. Pepe, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues mira, te haría un comentario de forma y un comentario de fondo. Primero el comentario de fondo. La pregunta que el presidente quiere poner a consideración del público, del pueblo, sigue siendo una pregunta totalmente absurda, una pregunta que básicamente lo que le pregunta al pueblo es: ¿estás de acuerdo que cumpla la ley? Y esto me parece que para un funcionario público es algo irrelevante. Básicamente lo que la pregunta dice es: ¿estás de acuerdo que se investigue a los expresidentes para saber si pudieron haber cometido algún delito antes, durante o después de su gestión como presidentes? Y aquí hay varios problemas. Primero, los expresidentes son ciudadanos como tú y como yo y como los que nos escuchan, Pepe. No necesitas pedirle permiso a la gente para someterlos a un proceso de investigación. Si algún expresidente hay algún indicio de algún delito, se le tiene que investigar. No hay que pedirle permiso a la gente. Segundo, la forma como lo pregunta López Obrador está muy extraña, porque dice: cualquier delito que hayan cometido antes, durante o después de su encargo como presidente. Quiere decir que básicamente le está queriéndolos investigar por toda su vida, lo cual me parece muy extraño. Y tercero, en el escrito que mandó a la Cámara de Senadores, el presidente aventura cuáles serían esos delitos que habrían cometido los expresidentes. Y desafortunadamente para López Obrador, muchos de estos que él dice fueron delitos no lo son. Por ejemplo, dice que Carlos Salinas de Gortari es culpable de haber aumentado la desigualdad en México. En ningún lugar del Código Penal dice que es un delito aumentar la desigualdad. Digo, primero habría que medir si efectivamente aumentó la desigualdad y saber quién es responsable. Pero dice que esa es la culpa de Salinas de Gortari. Luego dice que Ernesto Zedillo es culpable de un rescate bancario que hubo en su gobierno, que se conoció como FOAPROA. Bueno, uno puede discutir si eso fue una buena o mala medida, pero en ningún lugar del Código Penal dice que hacer un rescate bancario es un delito. Luego dice que Vicente Fox es culpable de haber intervenido en la elección de 2006. Y así se sigue. Entonces, todo esto que enumera como de una vez lo acusa a Felipe Calderón de haber embaucado al país en una estrategia militar contra el narcotráfico, y acusa a Peña Nieto de que en su campaña hubo grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida. Digamos, con eso terminamos la acusación a los 5 expresidentes. Te seguimos escuchando. De todas estas, Pepe, la última es la que tiene más sustancia, que es la de Peña Nieto, de que en su campaña política de 2012 pudo haber habido dinero ilegal en su campaña. Pero todo lo demás anterior son cuestiones de una valoración política subjetiva. Y finalmente, lo que creo, esto no va a proceder ante la Suprema Corte, Pepe. No hay forma de que tú puedas hacer que la voluntad de poner a investigación a una persona depende de que la gente diga sí, no. Si hay indicios, procede. Si no hay indicios, simplemente deja de hacer show. Y lo que la Corte va a decir en 2 semanas, Pepe, va a ser que no se procede con esta consulta porque carece de bases constitucionales. Pero esto va a tener consecuencias para el presidente. Hoy Miguel Carbonell escribe en el periódico El Universal diciendo que este mensaje mandaría hacia adelante muchas dudas, sembraría dudas, que la consulta daría como resultado una especie de fuero de facto a los expresidentes. Supondría el resultado de la consulta una especie de mandato para que las autoridades competentes se inhiban de realizar investigaciones sobre estas personas una vez que reciban una denuncia. Son preguntas. Son preguntas y yo creo que lo que va a pasar es que el presidente, por querer comprar tiempo, por querer ganar el aplauso mediático, por querer someter al concurso de la gente si somete o no a juicio a los expresidentes, puede generar una decepción. Porque la gente ahorita puede estar muy emocionada de que el presidente quiera actuar contra sus antecesores.
pero cuando se dé cuenta que no se llegó a nada, que no hay ningún juicio a nadie, que quizá ni siquiera en el caso de Peña Nieto hay nada, entonces la gente puede empezar a generar decepción. Y ese sí es un problema, porque si López Obrador efectivamente está comprometido a luchar en contra de la corrupción y lo que hay es más ruido que sustancia, al final esto puede acabar en algo que le afecte al propio presidente López Obrador. Tal forma, Pepe, que yo creo que esto verdaderamente es circo, verdaderamente es un despropósito, no va a llegar a ningún lado. Tiene abierto ahí un expediente que se llama Emilio Lozoya. Si hay indicios, puede iniciar una investigación en contra de su antecesor. Fuera de eso, lo demás me parece que son simplemente petardos de juegos pirotécnicos, pero al final puede ser un boomerang para el propio presidente López Obrador. Es decir, que esta pregunta no está pegada a la consulta, que la justicia no se consulta, se aplica en caso de configurarse algún tipo de delito. No es necesario hacer consultas, simplemente es obligatorio de las autoridades ministeriales y de las autoridades judiciales intervenir y actuar. Así es, Pepe, finalmente, y si López Obrador como funcionario público no puede decir que él quiere perdonar. El presidente una y otra vez sale de forma burlona a decir, por mí yo los perdono. Él no tiene capacidad de perdonar, él no es un sacerdote que confiesa a los pecadores y les otorga el perdón de Dios. No, él es un servidor público que está obligado a aplicar la ley. Esto de que yo los perdono, pero si el pueblo me lo pide los castigo, eso es una falacia, es una mentira. Entonces, él está obligado, y si no procesa y no interpone una demanda en caso de indicios, él estaría violando la ley. Así es que creo que lo que tiene que hacer este país es dejar este circo, porque este circo lo único que impide es que la gente entienda cómo se somete a la justicia a las personas que han cometido corrupción, que son muchos, probablemente algunos expresidentes, por supuesto, pero la manera de hacerlo es a través de las leyes y no a través de este tipo de asuntos mediáticos, Pepe. Pues te agradezco mucho tu comentario, Luis Carlos, como siempre, en esta tu casa. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, de 16 de septiembre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.